Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información importante en este momento. Se ha pronunciado el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y estoy muy seguro se van a sorprender cuando les cuente lo que ha dicho. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y lo más importante, las consecuencias para nosotros con esta economía según la Reserva Federal. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el día de hoy les traigo una noticia que a mí particularmente me ha sorprendido. Yo de verdad no entiendo cómo una de las personas más importantes en materia económica de nuestro país se dirige al Congreso de los Estados Unidos y da unas declaraciones como estas. Fíjense lo siguiente, el presidente de la Reserva Federal, para los que no lo conocen, el señor Jerome Powell, reconoció el día martes que algunas presiones inflacionarias son más fuertes y persistentes de lo que había anticipado anteriormente, aunque aún no están a la par con algunos de los peores episodios que los Estados Unidos ha visto históricamente con respecto a la inflación que tanto está afectando a la economía del país. Fíjense lo siguiente, todos los días las personas salen a la calle y se dan cuenta cómo los precios están aumentando. Los precios de los bienes y los servicios que todos los días necesitamos adquirir para poder cumplir con todas nuestras necesidades básicas. Ustedes mismos se han dado cuenta cuando van al supermercado y ahora la cuenta les sale más cara justamente comprando lo mismo que compraban antes. Al ser interrogado por un panel especial de la Cámara de Representantes, el líder del Banco Central de nuestro país continuó atribuyendo la mayor parte del reciente aumento de la inflación a factores estrechamente relacionados con la reapertura económica. Y fíjense lo siguiente, y aquí es donde yo lamentablemente discrepo con esta declaración que ha dado el presidente de la Reserva Federal. Todos sabemos que el problema ha sido la pandemia. Todos sabemos que tenemos una crisis bastante grave y bastante fuerte en el país. Todos sabemos que la inflación que estamos viviendo es consecuencia de ello, pero es que no hace falta que nos repitan lo que ya todos sabemos. Lo que hace falta que le digan a la gente es qué es lo que va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos para resolver esta situación, para evitar que los precios sigan aumentando, para que la gente no siga sufriendo al momento de ir a comprar su comida en el supermercado, para que la gente no siga sufriendo al momento de pagar la renta. Eso es lo que el pueblo americano necesita saber de los líderes que justamente hemos colocado allí para que dirijan la economía y en definitiva para que dirijan el futuro de nuestro país. No nos repitan todo lo que ya nos han dicho durante el último año y medio. Por favor, díganle al pueblo americano cómo vamos a resolver el problema. ¿Qué medidas va a tomar la Reserva Federal para evitar que los precios sigan subiendo? Y cómo, en definitiva, le van a hacer más cómoda la vida al pueblo americano que tanto trabaja diariamente. Fíjense, entre otras cosas, lo que ha mencionado el presidente de la Reserva Federal como una preocupación para él de que los precios están aumentando. El señor Jerome Powell citó, por ejemplo, el precio de los boletos de avión, los precios de los hoteles y la madera junto con la creciente demanda de los consumidores que impulsó una economía que hace un año enfrentó restricciones sustanciales impuestas por el gobierno en los primeros días de la pandemia del COVID-19. Ahora, el presidente de la Reserva Federal le preocupa que los precios de los boletos de avión estén muy altos. A mí también me preocupan. Al señor le preocupa también que los precios de los hoteles también estén altos. A mí también me preocupa. Pero el señor no menciona en su declaración en el Congreso qué pasa con los precios de los alimentos, que también, por cierto, están bastante altos. ¿Qué pasa con el precio de la renta? ¿Ustedes acaso han salido a tratar de buscar una vivienda en los últimos meses?
¿Se han dado cuenta lo caro que se encuentra la vivienda en este momento en el país? ¿Qué dirá el señor Jerome Powell sobre los problemas reales que la gente tiene en este momento? Y es que yo creo, amigos, que ese es parte del problema. Lamentablemente, nuestros líderes viven en otro mundo. Ellos no viven en el mismo mundo que vivimos nosotros, donde tenemos que trabajar para poder obtener el dinero y poder pagar todos nuestros gastos y sacar adelante a nuestras familias. Estos son factores que deberían resolverse por sí mismos en los próximos meses. A mí me ha dejado impactado esta frase que ha dicho el presidente de la Reserva Federal. Prácticamente él está dejando el problema a la deriva, porque él está diciendo, bueno, sí, tenemos un problema grave de inflación, los precios están bastante altos, pero tranquilos, porque eso se debe resolver solo en los próximos meses. ¿Cómo vamos a dejar que la economía resuelva solo sus problemas? Yo creo que el papel justamente de la Reserva Federal es controlar la economía que tenemos en el país, monitorear justamente los índices económicos para evitar justamente que cosas como la que están pasando hoy en día con la inflación sucedan en los Estados Unidos. Pero el señor Jerome Powell le ha dicho al Congreso que él se va a quedar sentado simplemente a esperar que todos los problemas se resuelvan por sí solos. Amigos, cuando ustedes van al supermercado a comprar sus alimentos, ustedes no tienen a nadie que les resuelva ese problema. Ustedes tienen que pagarla con dinero de su bolsillo. Lo mismo le diría yo al presidente de la Reserva Federal. Póngase la mano en su bolsillo, póngase los pantalones, póngase los zapatos y salga a hacer el trabajo que el pueblo americano le ha encomendado, como resolver el problema de la inflación que tanto le está afectando a millones de familias a lo largo y ancho de todo el país. No hablan de una economía en general apretada ni del tipo de cosas que se han llevado a una inflación más alta con el tiempo. Así lo dijo al subcomité selecto de la Cámara, al cual él estaba dando justamente estas declaraciones. El testimonio obligatorio de Jerome Powell proporcionó una actualización económica y cubrió las herramientas relacionadas con la pandemia que el Congreso le ha dado a la Reserva Federal durante la crisis. Ahora, si el Congreso le ha dado herramientas a la Reserva Federal para que tome cartas en el asunto y justamente resuelva el problema de la inflación y los problemas económicos que tenemos, sería muy bueno preguntarle al presidente de la Reserva Federal qué ha hecho él con todas estas herramientas que el Congreso le ha dado. ¿Las ha utilizado para tratar de resolver el problema del pueblo americano? En cambio, el señor le dice al Congreso: quedémonos sentados, no se preocupen y esperemos que el problema se resuelva por sí solo. Diré que estos efectos han sido mayores de lo que esperábamos y pueden resultar más persistentes de lo que también esperábamos. Así agregó el señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Pero continuó diciendo lo siguiente: pero los datos entrantes son muy consistentes con la opinión de que estos son factores que disminuirán con el tiempo y la inflación luego se moverá hacia nuestras metas y lo vamos a monitorear cuidadosamente. Es decir, él va a esperar que la inflación se controle por sí sola, que el problema se resuelva por sí solo y luego que el problema esté resuelto, ahí es donde él dice que va a monitorear la economía de nuestro país. Yo creo que el señor Jerome Powell, en mi opinión, se ha equivocado con estas preguntas en el Congreso de los Estados Unidos. No es la mejor forma para el presidente de la Reserva Federal darle tranquilidad a nuestro país y yo creo que lamentablemente la Reserva Federal está por detrás de los intereses del pueblo americano. La inflación general de precios ha subido un 5% interanual en mayo, la más alta en casi 13 años en medio de un aumento de los precios de los autos usados y una gran cantidad de otros bienes que han experimentado un aumento en la demanda a medida que se aflojan las restricciones en todo nuestro país.
Claro, comienza a abrir la economía, las personas comienzan a salir nuevamente, se comienza nuevamente a comprar más cosas, la cadena de distribución todavía se encuentra interrumpida por problemas que hay en China y por eso la inflación está creciendo día a día. Pero como dije anteriormente, todos esos problemas ya los conocemos. Necesitamos esas personas que traigan las soluciones que tanto necesita la gente. Los republicanos del comité presionan repetidamente a Jerome Powell sobre si la economía se encaminaba hacia la hiperinflación, como la que ocurrió, por ejemplo, en los años 70 y principios de los años 80, cuando la inflación alcanzó un pico por encima del 10%. El presidente de la Reserva Federal respondió: es muy poco probable. Así lo dijo en declaraciones, amigos, el día de ayer en el Congreso. Lo que estamos viviendo ahora, creemos, es inflación en categorías particulares de bienes y servicios que están siendo directamente afectados por este evento histórico, único que ninguno de nosotros habíamos vivido antes. Yo creo que ya 1 año y medio de pandemia le tuvieron que dar a la Reserva Federal justamente las indicaciones de lo que está ocurriendo y, lo más importante, las soluciones que tanto estamos necesitando. El presidente de la Reserva Federal agregó que la situación actual está siendo causada por una demanda extremadamente fuerte de mano de obra, también de bienes y servicios, agravadas por un lado de la oferta que se tomó un poco desprevenido. Prometió que la Reserva Federal va a estar alerta de su papel y yo realmente espero que esto sea así. Que la Reserva Federal entienda que ellos no están ahí para quedarse sentados a esperar que los problemas se resuelvan solos. Por otra parte, la representante Maxine Waters, quien es demócrata por el estado de California, también dijo que no estaba demasiado preocupada por la inflación. Fíjense lo que esta representante dice: yo no estoy demasiado preocupada por la inflación y yo les voy a comentar por qué sucede esto en mi opinión. La mayoría de los políticos en nuestro país, es verdad, no se preocupan por la inflación porque ellos generalmente no sienten la inflación. La mayoría de políticos en nuestro país cuentan con el dinero suficiente, ganan un muy buen sueldo para no tener que preocuparse justamente por si los alimentos subieron en el supermercado. Dijo la representante Maxine Waters: nunca me he preocupado realmente por la inflación, pero bueno, quiero estar atento a eso y quiero por favor que nos mantenga informados de lo que está ocurriendo en nuestra economía. Así finalizó, amigos, esta audiencia en el Congreso de los Estados Unidos el día de ayer, que a mí me ha sorprendido bastante. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.